Bienvenidos a esta sesión de nuestra querida COCAPI. Pues tratando de ser puntuales, vamos a aperturar la sesión del día de hoy. Efectivamente, nos visita el doctor David Merino, que ahorita Rosa María dará pues una breve descripción del currículo. Bueno, pues Rosy, te cedo ahí los micrófonos para que des la descripción de nuestro invitado del día de hoy. Sí, claro que sí, gracias Luis. Hoy tenemos como invitado al doctor David Merino, académico y consultor empresarial, licenciado en Derecho con estudios de Contabilidad, Operación y Planeación Legislativa por la H. Cámara de Diputados Federal, diplomado en Derecho de las Tecnologías por la Barra Mexicana de Colegios de Abogados, diplomado en Derecho Penal Digital por la Academia Mexicana de Derecho Tecnológico, y cuenta con la certificación número 1 en México en prevención de lavado de dinero, anticorrupción, administración de riesgo operativo, compliance e inteligencia financiera con enfoque en sector tecnológico, emitido por la H. Cámara de Diputados, la Academia Mexicana de Derecho Tecnológico y la Confederación Deportiva Mexicana, con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría Fiscal de la Federación, el Servicio de Administración Tributaria, la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Más de 600 conferencias impartidas, investigador y o participante en programas del CONACYT, la ONU, el BID y el Banco Mundial. Catedrático de doctorado de la Universidad La Salle y en otros programas de posgrado en la Universidad Javeriana, Colombia y Politécnica de Madrid, España. Miembro número de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, del Colegio de Contadores Públicos de México y de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros. Coordinador de la Comisión de Cumplimiento y Buenas Prácticas de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Presidente de la Comisión de Regulación y Entorno Digital y vicepresidente de la Comisión de Compliance de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Distrito Federal y coordinador de la Comisión de Políticas Públicas y Regulación Digital de la World Compliance Association Capital México. Ese es de favor. Es que te decía que te cuesta de jabón. Hay una que es jabón. Adelante, Rosy. Rosy, ¿puedes desactivar tu micrófono? Ya no te escuchaste, Rosy. Adelante, Rosy. Sí, perdón. Coordinador técnico editorial de la obra Practicum Legal de la editorial Thomas Reuters y autor de los libros Introducción al Derecho Tecnológico e Introducción a los Derechos Humanos Digitales, así como de los artículos de investigación El Derecho al Olvido como Derecho Humano de los Contribuyentes en materia de impuestos digitales, Fintech y Comercio Electrónico en México, sus repercusiones en las facultades de comprobación en investigación por parte de las autoridades fiscales, los smart contracts y el blocking, como instrumentos de regulación de las contribuciones estatales y municipales, y materialidad de operaciones para efectos fiscales en el ámbito digital, entre otros. Ganador del Premio Nacional en Impuestos 2014, nombrado líder tributario más influyente en México 2008 y considerado desde el 2004 como uno de los fiscalistas más importantes de México por diversas publicaciones. Ha incubado y acelerado más de 120 proyectos productivos. Miembro del Comité Académico del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, Ceneval. Expresidente fundador de la Asociación de Egresados de la Universidad La Salle y presidente de la Federación de Egresados Lasallistas del Distrito México Sur y Antillas. Miembro del Grupo de Trabajo Empresarial Anticorrupción de las Organizaciones de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Secretaría de la Función Pública, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Tecnológico. Es capacitador en temas de derecho tecnológico, anticorrupción, cumplimiento y prevención del lavado de dinero de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Procuraduría Fiscal de la Federación,
del Servicio de Administración Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como de las unidades de inteligencia patrimonial y económica estatales y de las procuradurías fiscales estatales. Actualmente cursa el programa directivo en Marketing y Estrategia Digital en la Universidad Panamericana. Es coordinador académico del diplomado con opción a certificación para la formación integral de oficiales de cumplimiento normativo, transparencia y anticorrupción por la H. Cámara de Diputados Federal y el Instituto Nacional de Desarrollo Social, y del taller de formación de especialistas en compliance de subcontratación laboral y del diplomado para la certificación en materia de prevención de lavado de dinero para actividades vulnerables no financieras de la Honorable Cámara de Diputados. Es coordinador general del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión del Laboratorio de Políticas Públicas en Regulación Digital de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Es autor del proyecto de la Ley General de Economía Datificada y Entorno Digital y asesor del Gobierno Federal en materia de regulación digital. Bienvenido, doctor David Merino. Doctor. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenido aquí a la Comisión de Capacitación y Práctica Independiente del Instituto de Contadores de Nuevo León con su presentación Compliance, PLD y Regulación Digital en el proyecto de reforma 2022. Bienvenido, doctor. Bien. ¿Empezamos? Adelante, doctor. Gracias. Pues, ¿cómo están? Muchísimas gracias por el tiempo, por conectarse. Gracias por la invitación, de verdad. Y sobre todo por haber hecho algunos ajustes ahí de agenda para poder estar. Han sido semanas complicadas por el tema de la nueva legislatura, los acomodos para las comisiones, etcétera, ¿no? Como ya saben, pues ya tenemos, cuando no sabemos todavía qué diputados, pero ya sabemos qué partidos se están acomodando en cada una de las comisiones, y finalmente pues andábamos un poquito metidos en eso. Vamos a hablar hoy acerca de temas que me gustan, que es una combinación de tecnología con impuestos, con prevención de lavado de dinero, un tema un poquito novedoso todavía, una plática un poquito diferente, porque no vamos a ver lo que es toda la reforma, ¿no? Y bueno, voy a dar un repaso muy rápido, meramente para los que no tengan el tema. No me tardo más de 2 o 3 minutos en estas láminas para hablar qué es el Corporate Compliance, tema muy básico de PLD, y de ahí nos arrancamos ya la parte toral, la parte medular. Traigo un poco desgastada la garganta, pero yo soy de los que creen que eso no existe. Yo soy de los que creen que hay un solo compliance, un solo cumplimiento, una sola teoría de cumplimiento normativo, y se tiene que dividir en ramas. Pero no quiere decir que tengamos 8 compliance diferentes, es el mismo, solamente que analizado por expertos diferentes. Entonces, básicamente este conjunto de procesos y buenas prácticas que finalmente se ha desarrollado en México y que se le conoce como Corporate Compliance, ha derivado de una forma diferente, y voy a explicar. Me voy a ir apoyando de algunas láminas diferentes. Al final, no se preocupen, el material con mucho gusto se los comparto. Es un material que es para eso, para uso público, entonces con mucho gusto. Ahora, este Corporate Compliance, básicamente lo que busca es trabajar o desarrollar estas buenas prácticas, este cumplimiento normativo, inclusive más allá de lo que la misma ley contempla. Como ustedes saben, nosotros tenemos normas que claramente nos especifican qué debe contener un programa de cumplimiento normativo, como mínimo, que es nuestro artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Pero en México empezamos al revés. En México empezamos al revés porque de una o de otra forma, primero en lugar de estudiar teoría general de los riesgos, lo que hicimos fue tomar y estudiar primero prevención de lavado de dinero, luego nos fuimos a estudiar cumplimiento normativo, y hasta el final estamos dejando lo que es la base, que es la teoría general del riesgo. Entonces, cuando yo les digo que obviamente empezamos al revés, pues se los digo con
con conocimiento de causa, porque en otros países sí empezaron como debíamos hacerlo. Ahora bien, ciertamente en este círculo del compliance, pues tenemos que tener un tema preventivo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Por una razón. La ley fiscal, las políticas públicas, yo llevo 6 legislaturas con esta que empieza, serían 3 por 6, 18. Llevo 15 años y voy para el siguiente periodo, ¿no? Terminando serían 18 en el Congreso. Como asesor, en algunos casos fui interno, últimamente las últimas fui externo, y esta última legislatura pues me tocó ser parte de un grupo directivo ahí con el cargo que tengo actualmente en la comisión. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque cuando uno hace políticas públicas, uno tiene que entender que uno de los componentes del tema fiscal, del tema tributario, es el tema de prevención. Es decir, cuando se sientan las autoridades para hacer las leyes, no nada más dicen, oye, ¿cómo recaudamos más? Sino también dicen, oye, ¿cómo modificamos la ley para que no nos peguen tanto en los juicios? Obviamente la Secretaría de Hacienda recibe un informe de cuántos amparos hubo, cuántas sentencias favorables y desfavorables hubo, cuáles fueron los conceptos de violación y los artículos más impugnados y por qué. Por eso dicen los que son litigantes que no hay nada más emocionante que litigar derecho tributario, porque es la única materia en la que le pegas a la autoridad y para que no se la apliquen, pues al año siguiente te cambian la ley, ¿no? Y se acabó el problema. Entonces, es la típica de, oye, estamos jugando fútbol, mi equipo va perdiendo, pues me llevo la pelota, pues es mía, y a ver con qué juegan. Lo mismo se hace en materia fiscal, cuando en materia de juicios. Pero hay otra parte que dice, oye, ¿cómo podemos prevenir, ¿sí?, ciertas conductas o ciertas tipicidades que nos hemos encontrado? Ahorita voy a poner una lámina de otra presentación, para que la vean. Entonces, este tema de cumplimiento normativo también se considera. Sin embargo, las entidades, y me refiero aquí a las personas físicas y morales, pues debemos de tener políticas escritas y códigos de conducta, un oficial de cumplimiento de supervisión, una capacitación, una línea directa de informes, monitoreo, auditoría y informes internos, una política de no represalias e intimidación, investigar y dar soluciones, que en muchos de esos temas yo entro a la auditoría, ya sea la auditoría forense, operativa o financiera, y mis políticas disciplinarias. Ahora bien, beneficios del compliance corporativo. Bien, a ver, dentro de los beneficios del compliance corporativo, tiene una serie de ventajas que no voy a tocar ahorita, porque me llevaría 20 minutos cuando menos de la charla, y la idea no es que ustedes salgan de aquí recitando las ventajas. Todos sabemos que el compliance tiene cierto tipo de ventajas, pero mencionaremos que son para la organización, para los clientes, para el mercado. Pero disminuye la corrupción, eso se ha comprobado, ¿sí? Disminuye significativamente la corrupción. Aquí está nuestro artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con las 7 fracciones que contempla, que son los 7 elementos mínimos que debe tener un programa de cumplimiento normativo, ¿sí? ¿Cuáles son? El manual de organización y procedimientos, claro y completo, ¿sí? El código de conducta debidamente publicado y socializado, el sistema adecuado y eficaz de control, vigilancia y auditoría, el sistema de denuncia, línea ética o línea de denuncia, como lo conocemos, con sus procesos disciplinarios y consecuencias. Tenemos también lo que son el sistema y proceso de entrenamiento y capacitación, y la política de recurso humano, ¿sí?, tendiente a evitar la incorporación de personas que puedan generar un riesgo. Ahí inclusive entran temas como lo que es la subcontratación laboral. Último, el mecanismo que asegure la transparencia y la publicidad de los intereses, ¿sí? Ahora bien, ¿qué sucede con la conformación de la política tributaria actual? Y esa es una parte que también quiero tocar. Me voy a cambiar un poquito de presentación. Hay un fenómeno que a lo mejor a alguno de ustedes ya en alguna ocasión le ha tocado escuchar
este término que a veces usamos, ¿sí? Que es lo que yo le denominé la teoría del 4x4x4, ¿sí? Que ahorita se los voy a enseñar. Y es un poquito el entender de dónde viene y hacia dónde es donde está trabajando la política tributaria nacional, ¿sí? Bien. Básicamente, comparto y acá. La política actual de control tributario y financiero que está utilizando el gobierno actual, ¿sí? Yo le puse estrategia 256, que es el resultado de 4x4x4x4. Es porque se detectaron 4 problemas: evasión fiscal, lavado de activos, simulación de operaciones y obviamente pues temas de corrupción. Dentro de esos temas detectados, pues se determinaron 4 ejes de trabajo, que es la identificación de personas. Obviamente pues estamos hablando de personas físicas y de personas morales, la materialidad de operaciones, la identificación de esquemas, el control de activos, a través de lo que es la inmovilización y lo que es el decomiso. Bien, ahora, no jala, ahí está. Se trabajó en 4 áreas: el área fiscal, el área financiera, el área penal y el área administrativa. Y se empezó precisamente a conformar estas modificaciones legales que desde hace algunos años tenemos y que continúan con nuestra reforma fiscal 2020. Se empezó a trabajar en una reforma de la ley antilavado, que es una reforma que todavía no concluye, un proceso de reforma que ha llevado ya varios años y que este año concluirá con la modificación precisamente a nuestra ley PIORPI, nuestra ley antilavado, ¿no? Nuestra ley federal para la identificación, para prevención e identificación con recursos de procedencia ilícita. Tenemos modificaciones a Código Fiscal, nuestra ley de extensión de dominio, nueva entre comillas, no está nueva ya, pero, y por los cambios que ha habido en materia de legislación penal, lo que es básicamente delincuencia organizada, temas de seguridad nacional, procedimientos penales y modificaciones al Código Fiscal, con lo que se le llega a conocer como derecho penal del enemigo. Bien, en este cuadro básicamente vemos cómo es que se busca tener este control en políticas públicas en materia tributaria. Mucho de esto tiene que ver con la reforma y son parte de la reforma tributaria que ustedes han ido viendo, que ha ido cambiando, que ha ido evolucionando del 2019 al 2021. Recordemos que el primer año de gobierno de siempre, de cada sexenio del presidente entrante, se hace con el último programa que elabora el presidente saliente. Entonces, realmente en este tema, pues llevamos realmente dos, esta será la tercera reforma, pero realmente 2 que son verdaderamente basadas en esta estrategia, ¿no? Tenemos el tema de incrementar la recaudación, identificar los beneficiarios finales, y ojo, esto que les estoy enseñando viene en la reforma 2020. ¿Se busca una mayor recaudación? Claro que se busca una mayor recaudación. Ustedes son los expertos fiscales y ya vieron que hay varios esquemas, varias formas en las que aparentemente se podría tener una mayor recaudación. Se busca identificar beneficiarios finales, sí, viene claramente en la reforma el tema de identificación de beneficiario final. Se busca el tema de otros ingresos por venta de bienes o confiscación. Eso no corresponde a leyes tributarias, pero se ha estado trabajando en otro tipo de leyes, como la ley de extensión de dominio, por ejemplo. Y pues disminuir, obviamente, la corrupción. Lo demás de aquí de esta presentación son temas legislativos, no vienen al caso, pero quería enseñarles ese cuadro para que finalmente ustedes vieran el cómo ha sido la evolución de esta política tributaria que se ha dejado. Ay, les puse la misma, perdón, error de presentación. Déjenme cerrar la que no es. Ahí está. Y cerramos esta. Bien. Ahora bien, si nosotros nos regresamos al material, déjenlo proyecto. Ahí está.
Y continuamos. Vamos a ver que en materia de prevención de lavado de activo, obviamente ya como lo sabemos, ¿sí? Tenemos el concepto de lavado de dinero, que es este proceso a través del cual pues se encubre el origen de los recursos que originalmente provienen de actividades ilícitas, por las famosas ORPI, operaciones con recursos de procedencia ilícita, y que a través de un movimiento de incorporación al sistema financiero a través de 3 etapas, ¿sí? Que es el famoso SEI, que es la colocación, la estratificación y la integración. ¿Sí? Que siempre me dicen ahora que viene el examen de certificación que cómo se aprenden tanta cosa. Pues con nomotecnias a veces funcionan. Yo les digo siempre que este es el SEI, ¿sí? Coloco, estratifico e integro. Entonces, a través de esos esquemas, de esa implementación, el dinero sale legitimado, como si viniera de operaciones legales, de operaciones legítimas. Para lo que es sistema financiero, ahí están los participantes dentro de lo que son esos esquemas en el sector financiero, a través de la unidad de banca y de valores y ahorro, los sujetos obligados, lo que regula la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la unidad de inteligencia financiera y la Procuraduría General de la República. Ahora bien, para lo que son las actividades vulnerables no financieras designadas, que son las que están en el artículo 17 de la Ley Antilavado con las 16 fracciones, ahí las tenemos. Compra-venta de obra de arte, juegos, apuestas y sorteos, compra-venta de vehículos nuevos y usados, traslado y custodia de valores, servicios de blindaje, tarjetas de valores monetarios, servicio profesional, cheques de viajeros, servicios de fe pública, que lo dividimos en corredores y notarios, créditos y mutuos, recepción de donativos, compra-venta de inmuebles, comercio exterior y aduanas, compra-venta de joyas y relojes, arrendamiento y la última que fue la última incorporada, que es activos virtuales para sector no financiero. ¿Cuáles son los retos finalmente que se tienen que trabajar o que se deben manejar en materia fiscal, en materia tributaria? Y que algunos inclusive ya son manejados, ya son tocados dentro de la reforma que ahorita están estudiando los fiscalistas, ¿no? Está 2022, perdón. Primero, la identidad digital. No sé si ustedes se han dado cuenta que cada vez en materia financiera se maneja más el tema de identidad digital y el tema de geolocalización, que ese es un tema bien importante. Pero más allá, no sé si ustedes saben que ya existe en México, ya está aprobado, nada más que no está publicado en el Diario Oficial de la Federación, pero ya fue aprobada por el Congreso, nuestra nueva Ley General de Población. La nueva Ley General de Población, por ahí del artículo 80, tiene una cédula digital de identidad. Es decir, en el teléfono nosotros vamos a poder tener una cédula de identidad digital. Voy a poder llegar a cualquier lado, me van a escanear el teléfono a través de un código QR y a través de esos códigos precisamente QR, lo que vamos a hacer es cargar todos los datos que tiene de entrada nuestra CURP y le podemos sumar algunas otras situaciones, como podría ser, por ejemplo, nuestro Registro Federal de Contribuyentes, y entonces a partir de ahí poder empezar a trabajar todo lo que es la parte fiscal. 2, el respeto a derechos humanos. Es decir, en materia tributaria y en materia digital también existen los derechos humanos. Son los llamados derechos humanos de cuarta generación. Y esos derechos humanos aplican para el ejercicio y el uso y aplicación de la tecnología al ser humano. Yo les preguntaría, ¿qué no la autoridad tributaria al momento de empezar a implementar temas muy prácticos como el buzón tributario, como la contabilidad electrónica, no está aplicando temas digitales? Pues la realidad es que sí. Entonces, al estar aplicando obviamente temas digitales, lo que está generando esa entidad, esa autoridad, pues es aplicación de los derechos humanos. Entonces, ahora los que se dedican, los fiscalistas que les gusta el tema contencioso, tendrán que estudiar derechos humanos digitales, también para poder manifestarlo, obviamente, en sus escritos de garantías, en sus demandas, ¿sí? Entonces, ese es un tema también que es de aplicación. Tenemos las pruebas digitales.
Y aquí viene una parte bien bonita. Vamos a analizar ahorita lo que, en un ratito, lo que es nuestra definición de contabilidad. Y la contabilidad, por ahí si se acuerdan, me dice que se compone de documentos electrónicos, ¿sí se acuerdan? Entonces, técnicamente, lo que yo estoy presentando son pruebas digitales. En un proceso, cómo esas pruebas digitales se tienen que revisar, se tienen que analizar. Entonces, es importante que nosotros veamos cómo se aplican estos derechos humanos digitales. Tenemos que ver nuestra legislación nacional que se acuerda a la materia, igual a internacional, y el seguimiento de activos digitales, que este es todo un tema. Activos digitales me refiero a los criptoactivos o criptomonedas. Entonces, este es todo un tema aparte, pero que cada vez se utiliza más el tema de los activos virtuales o digitales. Doctor, una pregunta. Hace días estaba yo reflexionando sobre el tema de la firma electrónica, ¿no? De personas morales, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué viene a sustituir la firma electrónica? Pues la firma autógrafa, ¿no? La firma autógrafa la tienen las personas físicas, las personas morales pues no, porque son una ficción, pero pues la ley y el fisco les otorga una firma electrónica a la persona moral y una firma electrónica también a la persona física. Luego entonces dice la autoridad, ¿sabes qué? Todas tus transacciones, declaraciones y demás tendrán que ser por medios electrónicos, autenticándote con la firma electrónica correspondiente. ¿Pero qué pasa ahí? Bueno, pues el SAT específicamente nos pide que firme directamente con la firma electrónica de la persona moral, lo cual técnicamente en lo personal para mí sería una aberración porque la persona moral como tal no tiene una firma autógrafa. Por ejemplo, el caso del Seguro Social sí sortea esta situación, dice, hey, ¿quieres realizar actos o trámites o, por ejemplo, timbrar un dictamen o cualquier actividad? Bueno, pues entras y seleccionas el patrón correspondiente, pero quien realiza el trámite y quien firma autógrafamente, electrónicamente, es la persona física, el representante legal. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues que ahorita con el tema de falta de citas y demás, muchas personas morales pues no pueden presentar trámites, entre ellos declaraciones anuales por falta de esa firma electrónica, pero la persona física, su representante legal, pues está debidamente autenticado y tiene su firma electrónica vigente. Es decir, incluso creo que en la misma ley se establece que las personas contribuyentes podrán presentar sus avisos a través de su firma electrónica de manera directa o de su representante legal, es decir, abre la opción, abre el abanico de posibilidades para que lo firme directamente el contribuyente persona moral o lo firme su representante legal. Lo cual en un estado de papel, pues quien se ostenta como representante puede actuar en nombre de la compañía. Doctor, allí, ¿qué hay con ese tema? ¿Por qué la autoridad se limita a decir tienes que firmar exclusivamente con la firma electrónica de la persona moral y no lo puedes hacer, aunque tienes facultades para hacerlo a través de la firma de la persona física? Bien, la equivalencia de firma quiere decir que una firma sustituye a la otra. Es decir, en algunos estados de la República, los gobiernos estatales pueden otorgar firmas electrónicas para efectos estatales, efectos locales, a sus ciudadanos. Es decir, estaríamos hablando aquí, por ejemplo, de que el gobierno de Nuevo León entrega a sus ciudadanos, a sus residentes, una firma electrónica, vamos a pensar, para temas de reapertura comercial por asuntos de la pandemia. Oye, David, esa firma electrónica entonces yo la puedo usar como equivalente de la firma electrónica avanzada federal. Y algunos estados, algunas ciudades como la Ciudad de México, sí están ya tramitando la equivalencia con la firma electrónica avanzada federal. Entonces, es muy interesante que conozcan este tema. Segundo, eso se llama equivalencia. La otra se llama homologación, que es a lo que se refiere usted. Es decir, oye, la firma electrónica de una persona física, que es el representante o apoderado, puede homologar o puede sustituir la firma de la persona moral. La respuesta aquí que tiene la autoridad es no. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, fiscalmente, y aquí se aplica también la teoría del derecho, la persona física y la persona moral tienen derechos y obligaciones por sí mismos. Y entonces la persona moral, pues obviamente debería cumplir con sus propios derechos y obligaciones. Ciertamente,
y cuando nosotros vamos a tramitar nuestra firma electrónica de persona moral, la persona física que acude tiene que tener vigente su firma electrónica a la vez, pero es totalmente independiente. Es un tema que yo considero que si usted me dice, oye, Luis puede firmar en lugar de Padrón SADCB, toda vez que Padrón SADCB ha querido conseguir una cita, pero es más fácil ganarse la lotería que conseguir la cita en el SAT. Y le voy a poner un caso real. A mí me tocó saber de un caso aquí en la Ciudad de México. Se firmó ante notario en noviembre del año pasado. Hasta febrero o marzo pudieron conseguir cita para el RFC. Tuvieron que irse a Tijuana a conseguir el RFC. Por un tema del testimonio del notario, solo les dieron el RFC, no les dieron la firma electrónica en ese momento. Y mes y medio después tuvieron que ir a Durango a conseguir la firma electrónica. O sea, el tema de tiempo y el tema de costo y el tema de recurso fue un asunto. Entonces, yo le respondería, sí tiene usted razón, pero también la autoridad. Por desgracia, tratándose de FEA, de fiel o de firma, como le quieran denominar, Claro. Sí estamos un poco topados, estamos un poco restringidos con respecto a cómo realizar, obviamente, ese tema. Inclusive por ahí, ya lo intentaron, estoy casi seguro, porque no me enteré al final qué pasó, pero la mayoría opinábamos que no. Hubo personas que fueron ante fedatario público y la persona moral otorgó un poder a la persona física en el cual le solicitaba que en su nombre y representación firmara electrónicamente unos documentos con la firma de la persona física. Acudieron al SAT y hasta donde sé, el SAT, no me sé exactamente qué acabó, pero fue lo que me contaron, el SAT, la Administración Local de Servicio al Contribuyente, la desconcentrada que se llama ahora Servicio al Contribuyente, no les aceptó el documento. Entonces, son de esas situaciones interesantes que sí tenemos que ir viendo, pero sí es un tema el de la firma electrónica, eso es correcto. Sí, allí el extrañamiento es que, bueno, pues que, por ejemplo, la ley del Seguro Social y las leyes fiscales, allí, bueno, pues de ISR y SAT, como que tienen distintos tratamientos, ¿no? Dice la autoridad del Seguro Social, va, yo sí te acepto, incluso te exijo que firmes a través de tu representante legal, ¿no? Entonces los cobija allí al mismo, pues, Código Fiscal y era por eso la pregunta, pero muchísimas gracias, muy gráfico, y recogemos ahí los comentarios. Adelante con la presentación, doctor. Gracias. Mire, uno de los temas también aquí, ay Dios, ya la perdí, es esta, no, esta. Y me voy a empezar a meter con los temas de la reforma. Ahora espéreme, porque no compartí, yo sí la estoy viendo, pero ustedes... No, ahorita no estamos compartiendo. Ahí, ahora sí. Que luego me pasa que yo me pongo a platicar mis láminas y nunca las compartí. Todo el mundo me dice, oye, pues tú sí las ves, pero los demás no. Bien. Tenemos nosotros una serie de disposiciones contenidas en el proyecto de reforma 2022 que inciden con temas digitales, algunos más, algunos menos. Esta ya la conocemos. Son las famosas plataformas residentes en el extranjero que proporcionan servicios digitales a receptores en territorio nacional. Este censo o listado que finalmente genera el SAT y al cual cada vez más empresas se van subiendo para tributar en territorio nacional. Básicamente, bueno, con el tema de que si no lo hacen y reciben ingresos y no pagan contribuciones, les bajan la señal, ¿no? Entonces, básicamente lo que aquí nos dice esta reforma es que estas empresas que normalmente presentan actualmente información de forma trimestral, en los meses, bueno, por los periodos correspondientes a los trimestres, a los 4 trimestres del año, lo van a tener que hacer, obviamente, ahora de forma mensual. ¿Por qué? Porque de todos modos es para que cuadre con la fecha de cumplimiento. Esta es muy sencilla. Tenemos una que tiene que ver con definiciones relativas a bebidas alcohólicas. Ahora va a existir el marbete electrónico. Este famoso papelito que se le pone, no digo, yo estoy seguro que ustedes nunca lo han visto, porque todos los contadores que yo conozco son abstemios, pero finalmente este papelito, este precinto que se entrega o que se coloca a las botellas, pues tiene que ver
con un tema, un tema tradicional. Actualmente va a ser electrónico, es un código que se va a colocar en el frente y en la parte de atrás de las botellas y que uno con su celular lo va a poder escanear, así como escaneamos ahora los menús de los restaurantes y tantas otras cosas. Entonces, uno de los temas aquí importantes es el marbete puede ser electrónico, no va a ser forzoso, pero puede llegar a ser electrónico, ¿no? Uno de los temas, aquí me pregunta Román de León que por qué no varias autoridades, no solamente el SAT, pueden generar la firma electrónica. No solo el SAT otorga firmas electrónicas. La ley de firma electrónica y su reglamento contempla que son al menos 2 entidades, que es Economía y Hacienda. Y hay algunas otras que lo están empezando a hacer, pero de entrada no es solo el SAT. Ese es un tema, casi todos pensamos que es el SAT, pero no es solo el SAT. La ley sí contempla que no es solamente ese tema. Y por eso también las autoridades estatales han estado emitiendo sus propias firmas electrónicas, que es este tema que se llama equivalencia de firma electrónica. Entonces, esa es una cuestión ahí importante. El problema es pues, que va a haber varias bases de datos, ¿no? La estatal y también pues, la federal. O sea, habrá que ver cómo se coordinan. Pero bueno, sigo de este lado. Lo que es la firma electrónica avanzada o el certificado de sello digital, tratándose de personas morales con socios o accionistas en situación fiscal irregular. Este es un tema importante. Cuando se detecte por el sistema, por el software del SAT, que el socio o accionista, persona física o persona moral, que es socio o accionista de otra persona moral, no se encuentra con una situación fiscal regular, o sea, para decirlo en otra palabra, es irregular fiscalmente, por la razón que sea, ¿sí? No se va a otorgar la firma electrónica avanzada y, pues, obviamente se puede hasta cancelar el certificado de sello digital. Entonces, ese es uno de los temas importantes que se tiene que ver. Obviamente aquí empezamos con temas de prevención de lavado de dinero y de compliance. ¿Por qué? Porque lo que nos dice es que ese accionista debe tener el control efectivo de la persona moral. Que esa es una de las cuestiones importantes que tenemos que ir entendiendo. Dentro de lo que tenemos ahora que estudiar, y así como cuando yo estudié, igual que ustedes, contabilidad, yo no soy contador, que no me titulé, pero he estudiado contabilidad. Pues, digo, yo tengo 45 años, no soy tan grande, tampoco soy tan joven, pero a mí sí me tocó todavía hacer las cosas a mano con las hojas tabulares y demás. Se los cuento por lo siguiente, yo nunca pensé que un contador iba a tener que ser técnico en informática para poder ejercer su profesión. Saber de software para poder presentar una declaración, o sea, ha avanzado muchísimo la tecnología. Bueno, ahora también los contadores, todos tienen que saber de cumplimiento y de PLD, aunque no se dediquen a la materia. ¿Por qué? Porque tenemos que entender varios conceptos, y uno de esos conceptos, obviamente, es precisamente qué se entiende por control efectivo. Antes solamente nos preocupábamos por qué, pues por las partes relacionadas y se acabó, ¿no? Es decir, quién tiene el control accionario, directivo, o administrativo de la sociedad. Y tan, actualmente no. Actualmente tengo que ver qué se entiende precisamente por control efectivo. La relación que tiene ese control efectivo con las partes relacionadas. El tema también que tiene para el beneficiario final. Y aparte, algo que se llama beneficiario controlador. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí?, con estos términos, porque nos podemos meter, bueno, o nuestros clientes, en un tema muy importante. Entonces, tenemos que ver quién tiene el control efectivo de la persona moral. Tenemos también nosotros que ver estos temas de reformas, que es de los medios electrónicos, ¿sí? Y me dice que la utilización de instrumentos tecnológicos como el buzón tributario, correo electrónico, sello digital, firma electrónica avanzada, entre otros, es común, toda vez que permite una comunicación más directa y más fluida con el contribuyente. Y se estima que para reducir los costos que obviamente tiene la administración pública, incrementar obviamente la seguridad en procesos internos y evitar el uso del papel, pues se implementó precisamente la firma electrónica. Ahora, nos dice aquí
que entonces el Código Fiscal de la Federación establecerá que cuando las disposiciones fiscales obliguen a presentar documentos, los documentos deberán ser digitales y contener la firma electrónica avanzada del autor, entendiéndose por el autor, por la persona física o la persona moral, ¿sí? Amparada por el certificado vigente que sustituye la firma autógrafa del firmante. Aquí hay un tema que se los voy a dejar de tarea, pero nos podemos llevar 3 horas aquí platicando, pero a ver, ¿qué tipo de documento dice ahí? Dice, deberá ser digital. Así dice. Si nos vamos a la definición de contabilidad, ustedes se han fijado que en ningún momento dice digital, o no se habían percatado de eso. Se los voy a poner acá, para que ustedes lo vean. Déjenme ponerlo acá. Y aquí es muy importante, en materia técnica, puede sonar tonto, pero no es lo mismo un documento digital que un documento electrónico. No es lo mismo, ¿sí? Miren, aquí está la página del SAT. Aquí está. Se ve encimada porque es la página del SAT. Así es como sale. Ya ven que a veces las cosas fallan. Pero básicamente nos dice, las personas que de acuerdo a las disposiciones fiscales están obligadas a llevar contabilidad estarán a lo siguiente. Estoy en el artículo 28 de Código. Me dice la fracción 1. La contabilidad para efectos fiscales se integra por libros, sistemas, registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de inventarios, método de evaluación, discos o cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos. Equipos o sistemas electrónicos, ojo, no dice digitales, dice electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos y toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de disposiciones fiscales. Ahora bien, ahí nunca me habla, ¿sí? ¿De qué? Nunca me habla de temas digitales, me habla de temas electrónicos, ¿sí? Ahora, si nosotros nos vamos a lo que es el reglamento del Código Fiscal de la Federación, porque también es importante el considerarlo, ¿sí? Nosotros vamos a ver que el artículo 33 del reglamento, o sea, repitas 28 de Código y 33 de reglamento. Espérenme que algo hice mal aquí, ya no alcanzo. Aquí hago grande el zoom. Aquí comparto y aquí lo pongo. Ahí está. El artículo 33 del reglamento me dice, para los efectos del artículo 28, 1 y 2 de códigos estará lo siguiente. A. Los documentos e información que integran la contabilidad son 1. Registro de asientos contables auxiliares, catálogo de cuentas, pólizas, avisos y solicitudes de inscripción, declaraciones anuales informativas y pagos. 4. Estados de cuenta bancarios y conciliaciones, registros contables, estados de cuenta, monederos electrónicos. 5. Acciones y partes sociales. 6. Documentación relacionada a contratación de personas físicas, personales subordinados. 7. Documentación de importación y exportaciones. 8. Documentación e información de registros de todas las operaciones, actos o actividades. 9. Declaraciones. Luego el B, registros o asientos contables deberán ser analíticos, integrarse en el libro diario, permitir la identificación con inversiones realizadas, relacionar la operación, formular estados de posición financiera, etcétera, etcétera. Dentro de toda esta redacción que nosotros tenemos en el A y en el B, en ningún lado, ¿sí? En ningún lado viene la parte digital. Que eso es bien, bien importante, ¿sí? Esto de aquí abajo del artículo 34 me dice, para los efectos del artículo 28, fracción 3 de código, el contribuyente deberá conservar y almacenar como parte integrante de su contabilidad la documentación relativa al diseño del sistema electrónico donde almacena y procesa. Nuevamente dice electrónico, no dice digital, ¿ok? ¿Por qué les estoy contando esto? Porque la reforma que actualmente se está proponiendo nos dice documento digital, no dice documento electrónico. Es bien importante esa diferencia. ¿Por qué se las comento? Porque, ojo, la autoridad tiene que ser, hay un principio que se llama principio de
de especificidad. Es decir, tiene que ser muy específico la autoridad en lo que me solicita. Si me está solicitando que yo presente documentos digitales, ¿sí?, no es lo mismo que me pida que yo presente documentos electrónicos. El maestro Jaime Díaz Limón lo menciona muy bien en uno de sus textos y nos dice: impera el uso de sinónimos por lo que refiere a la prueba electrónica y digital, lo que suma la claridad para que el juez cuente con reglas claras para su revisión. Todo documento digital es electrónico, a su vez informático y cibernético. Todo documento electrónico es informático y cibernético, pero no necesariamente digital. Es decir, nosotros ahora vamos a tener que saber qué documentos de los que integran la contabilidad sí son digitales y cuáles son solamente electrónicos. Lo voy a decir en palabras más claras. Todo documento electrónico es digital, pero no todo documento digital es electrónico. Y el código solo me está aceptando documentos digitales, no documentos electrónicos, por lo cual mi contabilidad como tal no puede ser aportada como prueba ni como documento a través de esta nueva disposición que se está pensando hacer. ¿Sale? Digo, ese es un tema bien interesante que deriva de un tecnicismo, si ustedes lo quieren ver así, pero que ahí está en la norma, y se los dejo ahí para que veamos qué es lo que sucede y cómo va a evolucionar este tema del documento electrónico. ¿Sale? Bien, déjenme regresarme a la presentación donde estaba. Es este de acá. Bien. Déjenme ahora encontrarla. Aquí estábamos. Ahí estábamos. Bien. Ahora, ¿qué sucede? El artículo 17I del código contempla la integridad y autoría de un documento digital con firma electrónica avanzada, o en su caso, precisamente, con un sello digital. Entonces, uno de los temas aquí importantes tiene que ver con, y era lo que decía Luis acertadamente, a mí se me hace que ya había visto mi material. No, no es cierto. Tiene que ver precisamente con brindar certeza acerca de la autenticidad de la firma electrónica. Y entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que la verificación de la firma electrónica como tal, pues tiene varios mecanismos, ¿sí? Se propone reformar ese artículo 17I del código para prever, ¿sí?, que el mecanismo de verificación de esa firma electrónica, ¿sí?, todavía no sabemos cuál va a ser, pero es el que se determine mediante reglas de carácter general para poder validar los documentos. Es decir, ya se está pensando en que podamos nosotros firmar cualquier documento, que además para eso es la firma electrónica, para firmar cualquier tipo de documento, a través de la firma electrónica, con independencia de las obligaciones fiscales que se tienen. Bien, ahora, ¿qué otro tema? En obligaciones fiscales se propone reformar el primero, cuarto y quinto párrafo del 31 de código para añadir el término herramientas. ¿Por qué? Porque además de los formatos de declaración, existen herramientas para la declaración, que era lo que yo les explicaba. No nada más hay que saber contabilidad de impuestos, hay que saber sistemas ahora para poder hacer el tema del trabajo del contador. De repente, no sé si le han escuchado, en México no pasa, pero de repente oyes, el CIPRED no jala. Oye, la plataforma no me deja enviar el dictamen, oye, no puedo mandar la declaración. Esos temas precisamente son a través de herramientas tecnológicas. Entonces, se estaría modificando el artículo para perfeccionar ese tema. Tenemos también el tema de derogar el penúltimo y último párrafo de ese artículo relativo a los proveedores de certificación de documentos digitales para que incorporen el sello digital del SAT. Toda vez que esas declaraciones, pues es baja realmente lo que se envía, y realmente se utiliza la DIOT, la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros Administrativos del SAT, básicamente. Estas son multas, que me las voy a brincar precisamente por eso. Tenemos también nosotros el tema de la presunción de
de contrabando para cuando no se tenga el tema del marbete. El artículo 209, el tema de deducción por inversiones, conforme a lo dispuesto en la sección 2 del capítulo 2 del título 2, que es para la aplicación de los portos, el famoso mínimo máximo, ¿no?, autorizado en el artículo de la ley, que aquí vienen, obviamente, el tema de gastos de cargos diferidos y demás. ¿Por qué estoy tocando esto? Porque el tema electrónico y el tema económico, una ventaja competitiva frente a mi competencia, que haya sido efectivamente pagada, cobrada y erogada, etcétera. Entonces, es importante el mencionar este tema. Me dice aquí en el chat María Eugenia, espérenme, ahí. Primero, dice que si el PDF, que es la representación impresa del CFDI, es el documento digital, y el XML, perdón, se me lenguó la traba, el XML es el electrónico. Aquí hay que recordar que para efectos, chistoso, ¿no les ha tocado que están en la fila de la caja y de repente el de adelante dice, quiero mi factura? Y les dicen, sí, ya se la mandé a su correo. No, quiero que me la dé. Que así, ahorita ya no tanto, pero al principio así era, ¿no? Mucha gente cree todavía que el PDF es la factura. Y ya sabemos nosotros que esa no sirve para nada. Realmente el que vale es el electrónico, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que sí, efectivamente, el PDF es un documento digital, efectivamente, y el XML es un electrónico. Lo interesante es que a mí solamente me está permitiendo, o me permitiría la reforma, poder adjuntar y presentar para efectos de código documentos digitales, no electrónicos. Ahora, el PDF como tal es un documento digital que deriva de un electrónico, ¿sí? Por eso repito, todo documento digital es electrónico, pero no todo documento electrónico es digital, que eso es importante. Me dice María Eugenia que el documento digital, todo mensaje que contiene información por reproducción electrónica de documentos escritos o impresos, transmitida, comunicada, presentada, recibida, archivada, almacenada por medios electrónicos. Fíjense la diferencia, escritos o impresos, es correcto. Y el documento electrónico es todo mensaje que contiene información escrita en datos. Y esa es la parte interesante. Lo que a nosotros nos están permitiendo son solo documentos digitales, no documentos electrónicos. Ahora me van a decir, David, no importa porque todo documento digital es electrónico. Sí, pero no todo documento electrónico es digital. Entonces, en el momento que yo me encuentre con un documento electrónico no digital que forme parte de la contabilidad, voy a tener un problema. Entonces, yo creo que esto al final podría ser sujeto de que los diputados lo reformen y se den cuenta de que pues, sería mucho más fácil que pusieran documentos electrónicos en vez de documentos digitales, ¿no? Pero bueno, esos son de los temas ahí, que es que se los dejo. Ahora, vamos a seguirle de este lado. Entonces, aquí viene toda la parte de inversiones, que obviamente está ahí precisamente para que ustedes lo recuerden, ¿no? Acuérdense que el activo digital, pues al final de cuentas es un intangible. El intangible es cargo o gasto diferido y el cargo o gasto diferido, pues es inversión. Y se aplica precisamente, pues, al 15%, ¿no? Porque es otro gasto diferido en términos precisamente, pues, de la fracción tercera, de inciso A, de este famoso artículo 209 que tenemos ahí. Entonces, sí es importante que le demos por ahí una revisada. Les puse todo el artículo para que ustedes lo tengan, pero básicamente nos basamos de ello. Entonces, ahora bien, un tema también importante que se está cambiando, se está perfeccionando y tiene que ver con temas de corte electrónico, es que cuando el contribuyente remita, vuelve el verbo, un documento digital a la autoridad fiscal, van a recibir un acuse de recibo, ¿sí?, que va a contener precisamente un sello digital. Entonces, aquí ya nos dice que es el sello digital.
que es ese mensaje electrónico, ¿sí?, que acredita precisamente que el documento fue recibido por la autoridad y que está sujeto a la regulación aplicable para la firma electrónica avanzada. Obviamente, pues debe de tener características muy particulares el sello digital, y ahí lo menciona, debe venir la hora de envío, lo mismo que es un sello de acuse de recibo físico, pues, qué día lo presentaste, a qué hora, y obviamente, pues el SAT tiene que establecer los medios para que se compruebe la autenticidad de esos recibos, sellos de recibo digitales, ¿sí? Va a ser verificable. ¿Cómo? Todavía no sabemos, porque pues esas son de las cosas que tiene que emitir el SAT en reglas de carácter general. También me establecen que cuando las leyes fiscales establezcan la obligación, obviamente, pues a los contribuyentes, de expedir comprobantes fiscales por actos o actividades que realicen, por los ingresos que perciban o por las retenciones, deberán emitirlos mediante documento digital a través de la página de internet del SAT. Pues ya sabemos que también a través de las empresas autorizadas para ellos, ¿no? Se están perfeccionando, obviamente, ahí los requisitos que se señalan, ¿sí? Pero son temas de trámite, meramente. Una de las cuestiones también que quiero yo explicarles es el tema, déjenme ir aquí, de prevención del lavado de activos. Cuando nosotros estamos hablando de prevención del lavado de activos, debemos de entender que tenemos una situación muy compleja actualmente en México. ¿Cuál es esa situación compleja? El tema de los activos digitales, que es una de las cuestiones más complejas, obviamente, que tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque no basta simplemente con detectar que una operación es defraudación fiscal o que no pagó sus impuestos o que en su caso se está utilizando para lavar dinero. Tenemos que entender cuál es el valor probatorio de estos documentos electrónicos. Perdón si me ven que estoy medio acostado, siempre ya así. Soy discapacitado. Es un tema, me dio cáncer hace algunos años, me cortaron un pie, etcétera. No he andado muy bien. Entonces, no traigo la prótesis puesta ahorita, me la quité. No puedo estar mucho tiempo sentado. Es un tema médico, me tengo que parar cada 40 minutos, cuando menos. Entonces, ahorita sí tengo, digo, te los comento, aunque voy a decir que está ahí en el reposet. No, tengo el muñón lo tengo arriba del escritorio para que no se inflame. Es la técnica de los abuelitos, ¿no? Tengo inflamados los pies, pues súbelos. Entonces, lo mismo, por eso ven que ando un poco hacia atrás, me disculpo, pero es porque si no me empieza a doler en la tarde el pie. Entonces, aquí el valor probatorio de documentos electrónicos. A ver, no sé ustedes, pero yo sí hago negocios por WhatsApp, y más desde la pandemia. Mando cotizaciones por WhatsApp, me las contestan por correo electrónico. Viene el tema de, oye, vamos a firmar la cotización, ¿cómo le hago? Tú la imprimes, la firmas, la escaneas, me la mandas, yo la imprimo, la firmo, la escaneo, te la regreso, o grabamos un video donde los dos la estemos firmando, o ¿cómo le hacemos? Bueno, esto si nosotros lo llevamos a una tesis de jurisprudencia que se llama fecha cierta, que es para efectos fiscales, que es de hace algunos años, en el cual me dice que para lo que es la materialidad de la operación adicional, que además antes las deducciones tenían que cumplir con ciertos requisitos. Uno de los más importantes era la materialidad de la operación. Después, bueno, tiene que ser deducción estructural y luego ahora resulta que tengo que demostrar que no es simulado el acto y que debe tener una fecha cierta. Bueno, este valor probatorio de los documentos electrónicos se puede resolver a través de varias situaciones. Uno es, tengo que ver qué principios generales de aplicación de prueba electrónica puedo yo tener, como podría ser, por ejemplo, la forma de obtención, la forma de presentación, la fuerza probatoria, la ubicación, cómo voy a desahogar la prueba, si esa prueba puede ser manipulada, si esa prueba es auténtica, si es eficaz y eficiente, si hay una certificación, si hay una materia específica y si existen criterios judiciales que la apoyen. Sobre todo, cuando nosotros tenemos un ejercicio de facultades de comprobación a través de cualquiera de los cuatro, muchos consideran que son 3, otros consideran que son 4, yo les voy a dar los 4 y ustedes ya deciden. Visita domiciliaria, revisión de gabinete,
revisión electrónica y compulsa. Muchos consideran que la compulsa no es un ejercicio de facultades de comprobación. Ciertamente no lo es de forma directa, pero sí es indirecta. Y recordemos que antes la autoridad no te avisaba que te estaba compulsando, ni te avisaba el resultado de la compulsa. Pero ya los tribunales resolvieron que te dejen en estado de indefensión el que no te avisen que te están compulsando y el que no te avisen cuál fue el resultado de la compulsa que hicieron con terceros. Entonces, porque tienes que tener tu derecho también de réplica, tu derecho de defensa, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que ver que para esos temas, pues obviamente existen, y este es un tema de recomendación que yo les hago, que es económico, bueno, económico comparado con una fe pública, ¿no? Porque una de las opciones es ir con un notario, con un corredor público, dependiendo del tipo de acto o hecho jurídico, y que dé fe de que se está realizando. Pero el segundo es el utilizar estas plataformas de validación de firma electrónica, que de una o de otra forma ya existen varios proveedores, mediante los cuales, precisamente con la firma electrónica, yo puedo firmar un documento estando en Mérida y Luis estando en Monterrey, respecto de una operación que se hace en la Ciudad de México, por ejemplo. Él ingresa su firma electrónica avanzada a la plataforma con su archivo C, su archivo key, yo hago lo propio, la plataforma las recibe, las manda al SAT, validan que sí son las firmas de nosotros, regresa y se emite precisamente un sello digital que valida la operación. David, ¿es muy caro eso? No. Realmente no. Hay varias empresas, digo, de las que me acuerdo, está Encripta, está Mi Firma, hay varias, pero realmente es económico y le da fecha cierta a la operación. ¿Sí? Ojo, no demuestra la materialidad, pero le da fecha cierta, que eso es importante. Entonces, sí es interesante que vean que para efectos de pruebas, pues obviamente todo esto se empieza a aplicar. Ahora, doctor, perdón, pareciera que la autoridad por una parte impulsa esto del tema electrónico y demás y la fecha cierta a través de medios electrónicos, pero por otra parte les impone un castigo, ¿no? Está el caso ahorita de los notarios, que más del 70% quedaron fuera porque no pudieron comprobar debidamente su renovación. Y renovación que, de acuerdo al paquete económico, termina este próximo 31 de diciembre. Es decir, para el próximo año simplemente los notarios y fedatarios públicos quedarán impedidos para registrar o crear empresas a través de medios remotos, ¿no? Que esa era una de las facilidades y máximo ahorita con el tema de la pandemia, que pues le van a quitar ese atributo que tenían los fedatarios públicos. Allí, ¿cuál sería la lógica de esto? Bueno, pues sí, la autoridad argumentó que muchas de esas empresas creadas terminaban en ser empresas fantasmas, pero pues o se otorga o no se otorga el mecanismo electrónico porque pues va en perjuicio de las empresas que sí quieren hacer negocios y lo que decías ahorita, ¿no? Una empresa que por la firma electrónica y demás, pues tenían que pasar meses o incluso años. ¿Cuál es la realidad de este tema? ¿La autoridad va a terminar impulsándolo o va a terminar coartando pues, situación mundial, ¿no? Mire, yo básicamente lo que le diría es, en otros países, en México no ha sucedido, de repente se crean empresas fachada o empresas fantasmas, ¿no? Curiosamente, esta cancelación masiva, porque fue una cancelación masiva, o salida, vamos a llamarlo, de padrón, de fedatarios públicos que pueden dar por medios remotos el alta en el Registro Federal de Contribuyentes, no se deriva única y exclusivamente de temas de, vamos a llamarlo, de empresas factureras o de empresas fachada. Lo que sucede es que también los notarios, al utilizar el programa, tienen que enviar un informe. Entonces, aquí son dos supuestos diferentes. Algunos, y eso sí le puedo decir, algunos sí están diciendo que se revisaron, porque obviamente cuando una empresa se sube al 69B a la lista, como EFO, pues el SAT revisa pues el expediente interno. Dentro del expediente interno, pues usted se acuerda, está la constitutiva. Y obviamente se ve qué notario es el que la constituyó. Y sí, se percataron que existen ciertos notarios que era muy recurrente
que muchas empresas que el SAT iba detectando como EFOS eran constituidos por el mismo notario, o sea, el mismo fedatario. Entonces, ese es un supuesto, el supuesto que usted me dice de los factureros. Pero adicional le puedo decir yo que el 80% de los que salieron en esa lista no es por eso, es porque no mandaron sus informes. Correcto. Y no durante un año, durante varios ejercicios. Histórico. Entonces, lo que el SAT decía es, a ver, son cosas diferentes. Tú puedes estar constituyendo empresas que no son factureras, que son empresas reales, que sí trabajan y que sí existen, pero no me estás informando. Entonces, a mí no me da certeza jurídica, no me da seguridad como entidad reguladora, como entidad que busca tener el control, el saber qué empresas están subiendo al registro federal de contribuyentes, porque no me avisas. Me doy cuenta porque ya tienen una cédula fiscal. Inclusive, pues bueno, fue muy sonado que a la hora senadora y anteriormente secretaria de Gobernación, Olga María Sánchez Cordero, que es notaria aquí en la Ciudad de México, pues también le dieron para atrás con su autorización, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas importantes, el informe, meramente, más que el hecho de que algunas empresas, bueno, pues sí se utilizaron. Y obviamente era el tema que decía, oye, pero si fue ante ti a firmar pues 2 chavitos de 18 años, de 20 años, o gente muy grande, o gente enferma, o gente que se nota que es de una condición económica muy básica, muy humilde, tú tienes la obligación como notario de cerciorarte que entienden el contenido y que es un acto que ellos están haciendo por voluntad propia. Lo mismo que hace el SAT, o que se supone debería hacer el SAT, cuando el representante legal tiene que acudir precisamente a realizar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, ¿no? Entonces, en ese sentido es como se ha estado manejando y se ha estado realizando esto. Gracias. No sé si le contesté. No, sí. Digo, nada más para rematar ahí la idea. Entonces, ¿qué futuro le depara a la SAS? ¿No? Que esto es también a través de una especie de fedatario público, que es la Secretaría de Economía, que en menos de 24 horas quedan constituidas empresas, y que era uno de los temores, ¿no? Que se utilizaran el constituir empresas unipersonales, pues por medios totalmente electrónicos y sin que la persona física realmente consintiera la constitución de la misma, ¿no? Le plagiaron la identidad electrónica y crearon una compañía y le hicieron traveturas por allí fiscales, ¿no? No sé si van a acotar el tema de la SAS o esa simple y sencillamente va a seguir teniendo vida propia, que ahorita queda castigada con el nuevo reciclo para personas morales, pero bueno, ya habrá tiempo de platicar de ese tema. Sí, claro. Mire, yo le diría, ciertamente hay que recordar que la SAS no es una figura que nace en México. Es una figura que nosotros traemos de Colombia, que se implementó por la Superintendencia de Sociedades Mercantiles de allá, y que tampoco es de Colombia. Ellos la importaron de Francia. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Sí, los sistemas jurídicos son importantes en ese caso. Lo que yo le podría decir es, la SAS, digamos que tenía sus pros y sus contras. Pros, se terminaba con esa simulación, o se buscaba terminar con la simulación de que pues un socio tenía el 99.99% del capital y el otro tenía el 0.01, ¿no? El famoso socio de chocolate. También se buscaba generar un incremento y una mejora económica. Actualmente la SAS, digo de memoria lo estoy diciendo, pero debe rondar entre los 5 y 5.5 millones de ingreso. Por ahí creo que es el punto que anda ahorita. Porque cuando aperturó era alrededor de 3.5. Ahora, sí, en materia de prevención del lavado de activos, siempre se ve un riesgo, porque nunca comparece en persona la persona que lo hace. Yo me puedo robar, me puedo comprar, puedo hacerme de la firma electrónica de una persona y con esa firma electrónica constituir una entidad que me permitiría lavar dinero hasta 5 millones, 5 millones y medio en este año. Ahora bien, ¿qué sucede? Uno de los temas que se está buscando, y no me digo, sé que me voy a meter en camisa de 11 varas, porque pese a que yo estudié impuestos, o sea, mi maestría y mi doctorado son en fiscal, no lo practico desde el punto de vista práctico. O sea, lo hago en políticas públicas, ¿no? Que es diferente. Pero este régimen de confianza es muy interesante. Porque una de las cosas que, y digo, y si alguno de los colegas quiere participar, siéntase en libertad, digo, lo padre de estas charlas. Pero inicialmente, cuando yo empecé a escuchar esto en la Cámara,
yo pensé que lo que iban a hacer era otra sustitución de RIF. Es decir, el Repeco pasó a ser RIF y luego el RIF pasó a ser Refico, ¿no? Que ahora le llaman. Pero no, porque curiosamente este régimen fiscal de confianza abarca más cosas que el puro RIF. Es decir, yo le podría decir, si yo tuviera una SAS y por una razón muy particular, yo no necesitara una persona moral, no sé, por ejemplo, que yo no entre a licitaciones, o tenga clientes que no les guste trabajar con personas físicas o lo que sea, pues inclusive habría personas que podrían estar tributando bajo el esquema del Refico, que si la memoria no me falla, está topado a 3 millones y medio de ingresos. 3.5. Ajá. Entonces, al final no es una mala opción. Es más, abogados, contadores, arquitectos se pueden meter al Refico. Entonces, una de las partes interesantes aquí es el efecto fiscal y tributario que buscan tener con el Refico es el que estaba en el cuadro. Tener, a lo mejor, grabar menos en impuesto directo, pero cuando, y eso es un tema importante, podemos estar o no de acuerdo con las tasas efectivas que ahora está publicando Hacienda, ¿no? Pero... Adelante, David. Ahí estoy. Derivado... Sí, gracias. Derivado de los temas estos de las tasas efectivas que se han estado publicando, que empezaron con grandes contribuyentes, pero del estudio que se hace, yo he ido a comer a restaurantes que están atascados todo el tiempo, que me he tocado, digo, pedir factura, porque pues es un tema de viáticos, y me dicen, no, es que somos pequeños contribuyentes. Y claro que le dices, a ver, güey, con lo que vendes en 2 días ya te brincaste el pequeño contribuyente. Me ha tocado también temas de médicos, por ejemplo, que, digo, me consta porque los conozco, que de repente me han dicho, oye, David, es que fíjate que quiero ver cómo le hago, porque pues es que mira, yo entre cirugías, consultas y demás, pues recibo 2 millones de pesos al mes. Pero pues es que ahí ando pagando quiero pagar sobre el 1 o 2%. Entonces, de repente, pues empiezan con temas ahí de contabilidad creativa. ¿A qué es a lo que voy? Creo que este tema del Refico sí nos va a ayudar si se logra hacer, pero yo tengo una teoría. El que nunca ha pagado impuestos no va a pagar impuestos. Le pongas RIF, le pongas Refico, le pongas Repeco, como quieras, no va a pagar. Pero creo que muchos que estaban pagando poquito, con unas estrategias que llegan a resultar como muy aventuradas ahora, muy agresivas, se pueden pasar a ese régimen y optar por pagar el 1%, por ejemplo, ¿no? El 2%. Entonces yo creo que podría funcionar. Ahora, el tema digital como tal, y es eso, ligándolo, yo creo que va a hacer que varias SAS dejen de funcionar. Porque al final del día, pues si yo puedo, digo, ¿por qué constituye una SAS? Pues porque es unipersonal. A menos que le busque por ahí otro tema, que podría ser el rollo de que no comparezco, lo hago vía electrónica, me ahorro lo del notario, etc. Pero básicamente es porque es unipersonal y porque mis ingresos no sobrepasan los 5.500.000 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Si en verdad yo no llego a los 5, llego a los 3.5, me convierto en Refico y vámonos para adelante. Entonces, electrónicamente creo que sí le va a pegar a la SAS, pero también nos ayuda con el tema de lo que es la disminución, vamos a llamarlo así, de temas de lavado de dinero. Aunque debo decirte que no se han detectado muchos temas de lavado con SAS. No es algo que todavía se haya hecho, porque generalmente el lavado pues sí sobrepasa los 5,5 millones. Doctor, yo veo allí que los grandes perdedores van a ser las personas morales que no opten por entrar al régimen simplificado de confianza del techo de 35 millones. ¿En qué aspecto, doctor? Que actualmente yo, persona moral, en el régimen general, hago una compra de otra persona moral, no la pago, al final del año yo la deduzco, ¿sí? Entonces, ahora, como esa compra va a provenir, en el 90% de los casos, personas físicas y personas morales, base flujo, entonces, esa adquisición o ese gasto que yo hice no lo voy a poder deducir. ¿Por qué? Porque tendrá que serlo hasta el momento de flujo, aunque yo no he visto en la disposición que a personas morales del régimen general
les impongan ese castigo. Es decir, se crea el régimen de simplificado de confianza para personas morales, pero yo no veo la remisión que dicen, hey, los que quedan fuera no van a poder deducir sino hasta el momento del pago, que eso yo creo que muchas empresas no lo tienen a la vista y pues eso va a impactar fuertemente incluso en la contabilidad, identificar las que tienes que quitar en esa conciliación contable fiscal va a ser un tema muy complejo y va arbitrariamente a incrementar el PTU y incrementar el tema pues, del ISR para aquellos que queden fuera de ese régimen. Yo no sé si la autoridad le va a tratar de incluir o a corregir esa falla legislativa, o yo no he encontrado el conector, no sé si alguien aquí en la charla tenga esa reflexión hecha. Doctor, usted no sé allí cómo quedaría, ¿verdad? Porque sí sería un prejuicio o unas reglas del juego que indirectamente me cambian. El hecho de que mi proveedor se vaya al reciclo ahora me prohíbe deducirlo por devengado, sino que me exige a que se vaya a flujo. Uno de los temas aquí importantes es saber por qué tenías la sociedad que tenías o por qué tributabas como tributabas. Por ejemplo, yo he tenido casos de clientes donde me dicen, oye David, es que yo ya no quiero trabajar, por ejemplo, con sociedades civiles. No clientes, o sea, no clientes a los que yo le facturo, sino clientes que se han asesorado en algún momento con nosotros. Y me decían, ¿por qué? Pues porque es un SC y entonces acumula efectivamente el cobro. Y en cambio me conviene más un SA, pues que me entregue mi factura y el efecto fiscal pues es diferente. Sí, y ahora algo muy parecido va a pasar con el refico, porque finalmente el momento efectivo de la hipótesis jurídico-normativa tributaria va a cambiar. Es decir, en qué momento yo, que soy la persona que está haciendo el pago, puedo tener el momento de deducción y de acreditamiento con respecto a las contribuciones. El efecto ahí va a ser muy interesante. ¿Por qué? Porque va a ser efectivamente hasta que yo te pague. Nos vamos a ir a flujos. Y ahí el tema que se va a generar para muchos es que ese aprovisionamiento o ese proforma que de repente se va realizando hacia el transcurso del ejercicio va a tener que cambiar significativamente. Es un efecto bien interesante. Mira, yo ahí en la firma donde estoy, en Russell Bedford, yo soy el único socio abogado. Los otros 12 socios son contadores. Como siempre les digo, de broma me echan bola. 12 contra 1. Pero aprendo mucho de ellos. Y ese es uno de los temas que estaban platicando los socios de impuestos el otro día. Y los de auditoría, porque tuvieron ahí un petit comité en el que amablemente nos invitan para seguir aprendiendo, ¿no? Y no estar tan desencanchados ahora que en algún momento regresaremos a los temas. Obviamente yo asesoro temas más de PLD, compliance y estos temas en los que ando hace años. Pero los impuestos me gustan, pues por eso lo estudié, ¿no? Y tienes razón. O sea, al final del día, los efectos por los cuales se están desarrollando algunas de las reformas tributarias no tienen la suficiente profundidad todavía de estudio por parte de los colegas para ver más allá de las primeras repercusiones. Porque de entrada podría parecer muy sencillo el decir, oye, pues deja de operar bajo el régimen tributario que estás, cámbiate al refico y vas a tener una ventaja. Sí, yo, que soy el refico. Ahora, ¿qué ventaja o desventaja tienen las personas jurídicas o las personas individuales a las cuales yo les voy a prestar servicios o les voy a vender productos? ¿Por qué? Porque también dependen mucho los temas y los esquemas. Si te lo voy a poner así de fácil, uno de mis grandes amigos trabaja en el área fiscal de un almacén de estos enormes de tienda de conveniencia de los supermercados. No te digo cuál, pero pues es azul con amarillo, ¿no? Y parece estrellita. Y uno de los temas que nos decía es, oye David, ¿tienes idea de la cantidad de proveedores que se van a cambiar al refico? Me dice, va a ser enorme. Tú le dirías, oye, pero pues te venden a ti un montón. Me dice, sí, pero yo tengo proveedores regionales. Me dice, si tú vas a una de nuestras tiendas, por ejemplo, en Mérida y una en Tijuana, sí encuentras el mismo papel de baño, pero porque es de Kimberly-Clark, que es a nivel nacional. Pero encuentras productos muy específicos, por ejemplo, papitas, chucherías, salsas, etcétera,
que son regionales y que si yo las pongo en otro lado, sé que no se venden. Entonces, ¿qué sucede? Esos son los reficos. Dice, y tengo una cantidad que son mil, digo, bueno, ahorita serán reficos. Dice, tengo miles de esos. Entonces, ese es parte del tema que tendríamos que ver. Déjenme seguirle porque adelante, si no, no voy adelante. a alcanzar a acabar. Para entrar a la parte aquí de... Ah, espérame, yo lo estoy viendo y ustedes no. La parte de PLD. Déjenme, me regreso a Zoom, compartir pantalla. Acá. Dentro de las reformas de prevención del lavado de dinero, tenemos nosotros que ver que se está estableciendo una tasa de retención por intereses para residentes en el extranjero, que obviamente se refiere al artículo 166 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el que dice que no serán aplicables cuando el beneficiario efectivo perciba más del 5% de intereses derivados del título que se trate. Básicamente aquí la parte interesante es darnos cuenta del término beneficiario efectivo. Y es lo que yo les decía, tenemos que entender en qué casos o en qué supuestos estamos hablando de control efectivo, en qué caso de beneficiario efectivo, en qué caso de parte relacionada y en qué caso de beneficiario controlador. No es lo mismo, aunque puede llegar a parecerse, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que ver que este tema que nos habla aquí del beneficiario efectivo, pues obviamente tiene que ver con BEPS, para decirlo muy claro. ¿Por qué? Pues porque cuenta la leyenda que de repente algunas empresas se domicilian en ciertas jurisdicciones con una tasa impositiva, una tasa tributaria mucho más baja, lo cual no es ilegal, cabe aclararlo. No es ilegal, se ha considerado que es indebido, pero no ilegal. Y entonces, todo el beneficio económico que generan en un territorio como sería México, a través de diversas figuras, se envía a esas jurisdicciones donde sí paga impuesto, pero paga impuesto a una tasa mucho más baja, cuando la fuente de riqueza verdaderamente se da en México. Entonces, uno de los temas que se tiene o se trata, déjenme hacer esto grande, que lo dejen en esa opción, ahí está. Lo que se trata de revisar precisamente es eso, principalmente se refiere a los grandes grupos empresariales, ¿sí? Ahora bien, lo que se busca, pues, es sustituir el numeral 1 y 2 de esa disposición del artículo 166 y cambiar también la palabra emisor por deudor para que queden comprendidas partes relacionadas de los sujetos, obviamente, que implica toda esta trazabilidad de la operación en otras jurisdicciones. Tenemos una regulación en materia, ahora sí, de beneficiario controlador. Esto viene del grupo de los 20, del famoso G20, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente, cuando esto se compara con lo que hace el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, este grupo internacional que determina las recomendaciones y los lineamientos a seguir en materia de prevención del lavado de activos, y hablamos acerca de lo que es el beneficiario controlador, pues tenemos nosotros que ver que esta figura, pues claro que existe en México, ¿sí? Y que se debe de identificar por todas aquellas entidades que realizan operaciones. Tenemos también nosotros que entender que los vehículos jurídicos y fiscales en los cuales se realizan actividades en los países no son los mismos, pero básicamente de lo que se trata es de cumplir con las recomendaciones que el Grupo de Acción Financiera Internacional hace. Ahora, este concepto de beneficiario controlador, ¿sí? ¿Qué es o qué se entiende? ¿Sí? El beneficiario controlador, en términos de lo definido por GAFI, es la persona o grupos de personas físicas, cualquiera de los dos, individual o en grupo, que efectivamente controlan o se benefician económicamente de una persona jurídica o de una figura jurídica, ¿sí? Y obviamente se puede realizar pues teniendo un porcentaje importante de las acciones, o ese porcentaje representa una participación significativa de derecho a voto o capacidad para nombrar o remover a los miembros directivos de la entidad. Entonces, aquí lo que se busca es adicionar 3 artículos al Código Fiscal, 3 artículos que no existen, que es el 32B, ter, quater y quinques, ¿sí? Y se establece la obligación de que las personas morales, fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios, partes contratantes o integrantes en cualquier otra figura, como la AMP, por ejemplo, ¿sí?
tienen que obtener y conservar como parte de su contabilidad la información del beneficiario controlador. Es decir, básicamente con cada cliente que tengamos, si somos personas morales, y ojo, no especifica qué persona moral, es todas las personas morales, deberán llevar como parte de la contabilidad, o sea, se tendrá que modificar el 28 de código, obviamente, y el 33 de reglamento, ¿sí? Toda la información relativa a los beneficiarios controladores. Entonces, aquí es un requisito adicional, un requisito diferente, ¿sí? Novedoso en materia de prevención de lavado de dinero, ¿sale? Ahora bien, tenemos también una adición de los artículos 84M de mamá y N de naranja, ¿sí? Con 2 infracciones y sanciones. Último tema. Tenemos nosotros que irnos a lo que es el artículo 32D, ¿sí? Nuestra famosa opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, ¿sí? ¿Qué es lo que se plantea? Lo que se plantea es reformar el 10º párrafo de ese 32D para aclarar que los proveedores de entes públicos, partidos políticos, fideicomisos, fondos, sindicatos, personas físicas o morales a que se refiere precisamente ese 10º párrafo del 32D, ¿sí? Están obligados a autorizar a la autoridad fiscal federal en materia de seguridad social para que hagan público el resultado de la opinión de cumplimiento, a través de un proceso que también se tendrá que definir, ¿sí? Entonces, aquí están las redacciones, ¿sí? Y se plantea adicionar una fracción 13 al artículo 42 para establecer una nueva facultad para la revisión de gabinete, dirigida exclusivamente a esta figura que les estoy diciendo, que es la figura de beneficiario controlador, ¿sí? El intercambio automático de información financiera. Entonces, esos sujetos, el beneficiario controlador, podría ser revisado a través de una revisión de gabinete, ¿sí? Entonces, básicamente, eso es lo que se hace. Lo demás aquí es lo que ya les dije, infracciones y multas por ese 32B, TER, Quater y Quinques, el 84M y 84N. Básicamente es eso, digamos, las modificaciones. Aquí está para que ustedes lo vean, los transcribimos, los artículos. Y son algunas de las modificaciones que en materia digital les puedo yo mencionar que vienen, que van a tener que ser obviamente perfeccionadas y trabajadas de una forma pues interesante en materia de la Cámara de Diputados. Recuerden que esto que les estoy enseñando es con base en la propuesta de reforma, que obviamente pues deberá de ser discutida, dictaminada, aprobada, y luego pasar a la colegisladora, pues para los efectos de ley. Entonces, básicamente es eso, ¿no? No sé si tengan alguna duda, comentario. Doctor, yo tengo un comentario, digo, es adicional a la presentación que usted ha hecho y como experto en materia de ley antilavado, no quisiéramos perder la oportunidad de conocer su opinión y respuesta respecto de todos aquellos contribuyentes que se registraron al REPSE, ¿no? Y su obligatoriedad o no en materia de actividad vulnerable. ¿Cuál sería su respuesta a aquellos contribuyentes que ya se registraron al REPSE? ¿Deberán o no presentar los reportes mensuales en materia de antilavado? Mira, el tema del REPSE ha sido un tema interesante. ¿Por qué? Porque la reforma laboral contempla unos supuestos, la publicación de lineamientos generales del REPSE en el diario oficial contempla otros, y posteriormente con los famosos criterios de interpretación de REPSE, pues se han incorporado más supuestos. Este último de que independientemente de lo que hagas, de a lo que te dediques, el personal está bajo el techo de tu cliente, pues básicamente es subcontratación, es un criterio que a mí se me hace demasiado extensivo, más allá de lo que establece tanto la disposición de la Ley Federal del Trabajo en los artículos 12, 13 y 14 principalmente, como, porque el REPS es el 15, pero 12, 13 y 14 son los que me delimitan la figura de lo que sí es subcontratación y lo que es prestación de servicio y obra especializada, ¿no? Entonces, respondiéndole, le comentaré lo siguiente.
El tema de si la subcontratación debe de reportar o no en materia de prevención del lavado de activos no es un tema nuevo, usted lo sabe. Es un tema que viene de hace años, inclusive de la administración anterior, ni siquiera de este sexenio, en el cual se ha considerado que esa actividad, como le decimos los que nos gusta este tema, ¿no? La actividad vulnerable no financiera designada, que es el nombrezote que le ponen a nivel internacional, contemplada en la fracción 11 del artículo 17 de la ley, tendríamos que ver si aplican los supuestos, principalmente, si la memoria no me falla, y si me falla aquí alguno de los colegas me ayudará a corregirme, es la fracción B y la fracción C. Es decir, el que administra recursos o activos de un tercero, y la fracción C es el que administra cuentas en el sistema financiero. Casi no se da la C, pero la B podría darse. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? La disposición básicamente deriva de un tema en el cual, a través de un análisis que se hizo con información cruzada de la autoridad, se determinó que a través de muchos esquemas de subcontratación, los simulados, o sea, los no reales, también se utilizaba esa figura para poder realizar lavado de dinero. Es decir, yo coloco el dinero en una empresa, esa empresa contrata otra empresa que es una de subcontratación y de esa forma estratifica, y la empresa de subcontratación, a la hora que deposita a las personas físicas, integra el dinero dentro del sistema financiero. Pues con ese antecedente y ese marco de por qué yo le contestaría, en mi opinión, sí y no. Soy muy político, pero se lo digo técnicamente en serio. Sí deberían de reportar aquellas que están administrando recursos, como tal, a nombre de un tercero, invariablemente. En mi opinión, no deberían de reportar las que únicamente tienen personal propio y no administran recursos de un tercero, que esa es una de las partes más importantes. Es decir, yo sí conozco empresas de payrolling que inclusive ellos manejan la tesorería corporativa de sus clientes con respecto al capital humano. Eso sí deberían reportar. Pero también conozco empresas, por ejemplo, un despacho de contadores o de auditores, pues que el auditor está dentro de las instalaciones del cliente, pero por un tema de confidencialidad, un tema de que la información contable debe estar ahí, pero que de ninguna forma tiene subordinación y no está a disposición, porque uno de los principios de la auditoría es la independencia. Entonces, si el auditor está a disposición del cliente, pues se perdió la independencia y entonces la auditoría no es correcta. Entonces, yo creo que sí es importante eso. Ahora, hay que recordar que en este famoso documento de agosto, porque es de agosto, finales de agosto, si no me falla la memoria, de la unidad de trabajo digno de la Secretaría del Trabajo, que menciona esta situación de que basta con que el trabajador esté bajo el techo del cliente para que sea subcontratación, hay otro párrafo. Creo que eso que le estoy diciendo está en el párrafo 3, y creo que en el párrafo 6, te lo estoy diciendo de memoria, pero seguro. Claro, claro. En el párrafo 6, sí me dice que siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos, que es la puesta a disposición y que esté a disposición, se cumpla con esos requisitos. Pero por desgracia, muchas empresas están en el tema de decir, ¿quieres trabajar conmigo? Debes tener REPSE. Oye, no me toca, tienes que tener REPSE, si no me busco otro proveedor. Pero también es malo para las empresas que no están obligadas a tener el REPSE, el darse de alta. O sea, es tan malo uno como tan malo el otro. Básicamente ese es. O sea, yo digo, el tema del REPSE, no estoy de acuerdo en cómo está operando, pero creo que la figura no es mala. Pero creo que al final sí se está yendo demasiado amplio el tema de quién sí debe estar y quién no debe estar. La otra es, se va a generar un mundo de reportes, porque la fracción 11 de la ley antilavado, esta que estamos platicando de prestación de servicios profesionales, no se hace por prueba selectiva y no tiene umbral, es decir, desde $1 se reporta. Claro. No es como otras fracciones que tienen un umbral que si lo pasas reportas. Aquí es todo. Entonces se va a generar una cantidad bruta de registros ante la UIF. Que cabe aclarar, no es que la UIF no pueda, es que al final eso implica una inversión, implica una adecuación de servidores, de procesamientos, de algoritmos, etcétera. Y si nosotros nos fijamos en el presupuesto de egresos del año 2022,
al lavado de dinero se le está bajando el presupuesto. Entonces, también es un tema interesante que se tendrá que analizar. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien de los aquí presentes, colegas, si quieren aprovechar la visita del doctor y con mucho gusto abrir sus micrófonos para hacerle alguna pregunta? Yo tengo Adelante. Una pregunta, doctor. A ver, adelante, Diana. Sí, bueno, el día de ayer nos reunimos algunos compañeros de la mesa de trabajo fiscal y estábamos viendo algo ahí de la reforma 2022, perdón. Y nos preguntábamos, con este nuevo esquema del régimen simplificado de confianza, específicamente aplicado a personas físicas, realmente la base de la recaudación pues va a disminuir considerablemente, ¿verdad? Porque contribuyentes que pagaban casi el 30%, pues ahora van a pagar el 2.5%, una cosa así. Entonces, viendo, bueno, la lámina que nos compartió del control, en donde uno de los programas de la 4T es obviamente incrementar la recaudación. Entonces nos preguntábamos, esta parte que van a dejar de recaudar por la disminución en la tasa a las personas que van a tributar en este esquema, ¿de dónde se suplirá? Bueno, ese es un tema financiero en el cual yo no tengo la información. Okay. Yo lo que le puedo comentar a lo que yo lo sé, o sea, lo que yo he tenido un poquito de acceso, es que lo que se busca generar es incrementar una base de contribuyentes que a la larga, si bien es cierto que lo que algún contribuyente, que era el caso que poníamos, que se cambie de un régimen a otro, vamos a hablar tan brutalmente distintos, va a terminar pagando 25, 27, 29% menos de tasa efectiva, pero si nosotros sumamos el número total de contribuyentes que podría subirse a la plataforma, el efecto recaudatorio sería diferente. Y creo que también uno de los temas interesantes a analizar es el efecto del IVA. Exacto. Porque creo que sí, si bien es cierto que en renta disminuye, también el efecto del IVA puede resultar interesante en el sentido de que entonces estaría grabando el IVA real, por decirlo así, de toda la base contributiva que entra en el REFICO. Entonces, ahí probablemente, y eso es un supuesto mío, probablemente la autoridad le esté apostando más a recaudar más por IVA que recaudar por renta. Y al final el número pues sale más de lo que está recaudando actualmente, ¿no? Y como bien nos dice Juan Antonio, pues sí, se busca que paguen los que no han pagado, pero uno de los temas es que yo insisto, el que no ha pagado no va a pagar, ni con REFICO ni con no REFICO. Esa es la opinión que yo tengo, o sea, yo sí conozco gente que no paga, por ejemplo, que tiene tienditas, que tiene farmacias, así negocios pequeños, y que yo le he preguntado, oye, ¿y ahora con este régimen? No, yo voy a seguir igual. O sea, no les interesa pagar ni meterse, ¿no? Pero bueno, eso es lo que a mí me han dicho. Gracias. Adelante, Griselda, ¿tenías alguna pregunta? Gracias. Que de repente se pone uno a pensar cuando no tiene cosas en qué pensar y digo, ¿no será, doctor, es a lo mejor una apreciación muy personal de querer ver los ingresos de todo mundo y luego regresar o sea, dar para atrás el régimen y ahora sí dices, bueno, ya tengo cautivos a todos, ya sé, ya todo el mundo dijo, estaba en ese mundo feliz que pagaba poquito, pues ahora sí yo me voy a declarar tantos millones, pero yo también estoy de acuerdo de usted, los que no quieren pagar, no los haces pagar y sí está un cuanto complicado y muy excelente plática. No, gracias. Mira, uno de los temas es, y si te fijas en medios de comunicación de ayer y de hoy, el cabeceo, o sea, el cabeceo es la nota de arriba, que a veces la cabeza no tiene mucho que ver con lo de abajo, pero en este caso sí. Dice, el SAT busca que todos tengan RFC. De hecho, así ha salido en varios periódicos. Y no es mentira. O sea, la idea es que si mucha gente se mete al REFICO, le tienes que generar un RFC. Entonces se incrementa también la lista, y esto no tiene nada que ver con lavado, ¿eh? O sea, porque estaremos hablando de un micro, súper pequeñísimo lavado. No es por esos temas. Es por un tema eminentemente de base tributaria y de Big Data, vamos a decirlo así, tributario. ¿Por qué? Porque al final del día yo me voy a dar cuenta, y este es uno de los temas interesantes,
Yo me doy de alta, doy mi RFC, empiezo a manifestar mis ingresos. Si en este año yo tuve 3 millones de ingresos, pues normalmente un negocio nuevo no lo genera si eres persona física, vas de a poquito. Entonces quiere decir que los ejercicios anteriores probablemente me estabas diciendo mentiras. Y entonces, ¿qué sucede? Yo sigo teniendo la facultad de ejercicio de comprobación, ejercicio de facultades de comprobación de los últimos 5 ejercicios. Entonces, pues me voy para atrás y como ya eres contribuyente, ya tengo tu domicilio y entonces ya te puede iniciar una facultad retroactiva. Entonces, sí tiene también un tema ahí de decir, piensa mal y acertarás. Yo no les puedo decir si eso pasaría o no pasaría, pero pues es un tema ahí que tendríamos que ver, ¿no? Y ver cómo funciona. Me asusta aquí la compañera Griselda porque tiene una mente muy, muy asusada para esas cosas. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Buenas, ¿qué tal? Román de León. Buenos, sí, buen día, excelente exposición, doctor. Gracias. Me gustó bastante. Muchas gracias. Quería nada más, por algunos comentarios de otros expositores, que me ha surgido la duda de que con estos lineamientos que ha generado la UIF para que los informes del PLD, o sea, consideran por ahí que los estados financieros, por ejemplo, es un recurso, y si yo administro estados financieros, entonces debería estar reportando, ¿no? O sea, dando avisos e informes al portal de PLD, ¿no? Que a mí se me antoja pues que también está muy extensivo como lo del REPSE. O sea, los estados financieros no son un recurso, o sea, son cifras, ¿verdad? Son símbolos entre letras y números que representan, ahora sí, los recursos que tiene la empresa. Pero objetivamente los estados financieros directamente no son un activo, ¿verdad? Entonces, no porque administre yo estados financieros, caigo en la fracción 11 del 17, ¿no? Porque digo, ahí también, no está en la ley y sí en las guías, en lo que quieren decir que sí se incluye. Y algunas otras actividades que vienen por ahí, que tampoco, los recursos humanos tampoco son un recurso, porque aunque decimos coloquialmente que el mejor recurso de una empresa es su gente, pues no son esclavos, ¿verdad? O sea, nadie es propiedad de un ser humano. Por lo tanto, no es un recurso o un activo que tengamos que reportar, ¿verdad? Pero bueno, esas son algunas de las inquietudes, ¿verdad? Que me da estos lineamientos que ponen, como tratando de, que vienen siendo una cierta interpretación de la ley, ¿verdad? Porque entonces nos están obligando o dándole un alcance mayor a lo que la norma dice. Esa es mi duda, ¿verdad? Sí, mire, la fracción 11 ha sido de las más controvertidas en la realidad, porque está redactada de tal forma que casi cualquier cosa puede entrar. O sea, si nosotros lo vemos como administración de activos, ¿no? Recursos. Ahora, también recordemos que lo mismo sucedió con los verbos activos de la ley. Es decir, cuando me habla de una actividad habitual o profesional, profesional no tiene tanto tema, pero habitual, pues hasta dónde es habitual y hasta dónde no. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. Yo le invito, y si me lo permite aquí, don Luis, les hago llegar el dictamen. Ojo, se va a modificar ese dictamen, pero es el último que hay, que es del año pasado, donde se propone reformar y modificar la ley PIORPI, la ley antilavado. Y si usted se fija, el artículo 17 trae varias modificaciones, porque también, por ejemplo, en materia inmobiliaria, se tenían muchas dudas con respecto de, a ver, en qué caso sí reporto y en qué caso no, en qué caso sí es un desarrollo inmobiliario y en qué caso no, en qué caso la intermediación inmobiliaria sí reporta y cuál no. Entonces, todo eso, incluyendo lo que usted me está preguntando, se está tratando de asentar y de aterrizar en una mejor definición de la norma. De en qué caso sí es un recurso lo que yo estoy administrando y en qué caso no. Yo coincido con usted, el estado financiero es una representación numérica, ¿sí?, de la posición económica que tiene en ese momento la empresa, con su activo, su pasivo, su capital, etcétera.
pero no el estado financiero en sí mismo no es un recurso. Eso me queda a mí, me queda clarísimo, ¿sí? De la misma forma que finalmente yo puedo coincidir en que el capital humano, pues finalmente ya hay definiciones que sí manejan que es un recurso como tal de la empresa, y otros manejan que no. Si bien es cierto, el ser humano no está en el comercio, es una entidad que es un bien, digamos, ponerle un activo que no está en el comercio. Lo que sí es cierto es que derivado de la utilización del tiempo y de las actividades personales y profesionales que realiza el ser humano, se realiza la compraventa de bienes o servicios, la compraventa de bienes y productos y la prestación de servicios. Por lo tanto, si nos vamos a la definición de la ley de lo que es un activo, sí podría entrar en la definición de activo el capital humano, que ese es un tema también muy cuestionable, pero por ahí es por donde se han ido mucho al tema de manejar que la administración de recursos o capital humano sí es una administración de activos propiamente, que están a disposición de una entidad y que generan un beneficio económico para un tercero, que es esa entidad que administra o a la cual tiene a disposición el capital humano. Pero ya si me invitan en otra ocasión, con mucho gusto platicamos de ese tema. Espero haberle contestado. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Una última pregunta, si alguien la tiene, para cerrar la presentación del doctor Merino. Bueno, nomás agradecerle, muchas gracias, sí, contesto. Ok, perfecto. Rosy, ¿pudiéramos darle lectura al reconocimiento? Claro que sí, Luis. Muchas gracias de antemano, doctor. Excelente como siempre. Y pues bueno, dándole lectura aquí al reconocimiento que se le otorga de parte del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León al doctor David Enrique Merino Telles por su participación como expositor en la sesión de la Comisión de Capacitación y Práctica Independiente con el tema Compliance, PLD y Regulación Digital en el proyecto de reforma 2022. Fecha 29 de septiembre de 2021. Firmado por el presidente de la COCAPI, contador público certificado, Luis Alberto Padrón Vega, la presidenta del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, contador público certificada, Nora Idalia Flores García. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, pues muchísimas gracias. Una de las preguntas era el material, ¿verdad?, que se estuvo exponiendo a lo largo de toda esta charla. Pues ahí si tuviera el agrado de compartírnoslos para hacérselo extensivo ahí a los colegas. Y pues nuevamente muy agradecidos aquí en la comisión haber hecho un espacio en su agenda y habernos traído esta visión pues totalmente distinta y desde otra óptica de lo que es la reforma, ¿no?, que viene para este año 2022, que muchas de esas cosas pues no las teníamos en el radar y muchas otras dudas, bueno, pues fueron abundantemente clarificadas, ¿no?, con sus respuestas. Sesión, bueno, pues se está grabando para auscultación posterior para miembros de la COCAPI, lo subimos por ahí a una página de YouTube que tenemos. Y pues nuevamente agradecerle, muchísimas gracias, doctor. Algunas palabras, si nos quiere dedicar aquí a la COCAPI finales para dar por cerrada la sesión. Y no se me vayan el resto de los colegas, tenemos todavía unos puntos de acuerdo que revisar con ustedes. Pues miren, yo les agradezco infinitamente la atención de la invitación. Espero acompañarlos en algún otro momento. Sí, es un punto de vista un poco diferente de analizar algunos temas muy particulares de la reforma, pero que finalmente el tema digital llegó para quedarse, ¿no? El tema de PLD pues también llegó para quedarse y nunca íbamos a imaginarnos a lo mejor que un concepto como el beneficiario controlador, que en realidad nace de un tema de prevención de lavado de dinero, ahora va a ser parte de la contabilidad. O sea, hasta ahí ha llegado esa fusión, digamos, de normas. Entonces yo estoy a la disposición. Les agradezco infinitamente, espero haber contestado sus preguntas. Si alguna no quedó respondida, por favor, avísenme y con mucho gusto lo hago. Y bueno, pues yo quedo a sus órdenes. Espero que todo esté bien por sus casas, síganse cuidando porque esto todavía no se acaba. Y vamos a darle para adelante. Entonces yo quedo a la disposición y les agradezco mucho. Excelente día. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, hasta luego.